Hola, queridas chicas, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Seguimos quedándonos en la casa, cuidándonos en estos tiempos de coronavirus, que también son buenos tiempos para la lectura, ¿no? Lectura en familia, bueno, y aprovechar el tiempo juntos, que por ahí en otros momentos no tenemos tiempos. Así que seguimos con esperanzas y con muchos ánimos en esta Semana Santa y particularmente en este Jueves Santo. Espero que pasen una linda Semana Santa, por supuesto en familia y muy diferente a las de años anteriores, ¿no? Pero vamos a estar muy bien. Bueno, felicitaciones a todas por la actividad que han realizado. Les agradezco mucho por haberse animado a compartir sus recuerdos con respecto a esos mediadores que los marcaron. Compartieron, la verdad, que recuerdos muy hermosos, ¿no? Y entonces pensaba, estos cuentos que leímos, Doña Clementina, El problema de Carmela, ¿no es cierto?, de Graciela Montes, primero nos muestran cómo un autor va tejiendo un mundo, ¿no es cierto? Los autores de literatura es como que tienen como esos contextos, ¿no? Van creando como contextos, como mundos. Por ejemplo, en Graciela Montes, este barrio de Flores con sus habitantes, ¿no? Esto que mencionaban ustedes. Con habitantes que son muy particulares, estas dos señoras que son mayores. Para estos días les voy a proponer leer otro cuento que se llama La casa más grande del mundo y ahí vamos a conocer a otro habitante del barrio de Flores que se llama Macedonio, que también es muy particular. Y entonces fíjense cómo cada autor va tejiendo universos, ¿no? Como universos muy propios, como esto del barrio, de sus habitantes, de las señoras mayores y temáticas también. Y ustedes la reconocieron muy bien, porque lo que vemos en estos dos cuentos que ustedes leyeron es el poder de las palabras, ¿no? Las palabras pueden hacer cosas, logran cosas, pero eso también es una metáfora, ¿no? Fíjense cómo ustedes lo reconocieron en sus vidas. Ustedes reconocieron en sus vidas, les decía, este poder de las palabras, ¿no? Porque de repente al leer ese libro que tiene canciones de cuna, que tiene rondas, hasta juegos, adivinanzas, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, recordamos el arroz con leche, el cucú cantaba la rana, los elefantes que se balanceaban en la tela de la araña, y eso nos transportó a nuestra infancia. Y eso es mágico, es el mágico poder de las palabras, ¿eh? El poder recordar esas palabras que acompañaron nuestra infancia, que también constituyen lo que es nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces las palabras son mágicas y son poderosas. Muy bien, ustedes lo reconocieron muy bien en estos dos cuentos que leyeron. Y además, acá podemos hacer la reflexión de que ustedes también pueden generar esa magia en sus futuros estudiantes, ¿no es cierto? Es decir, instalarles un universo de palabras, ¿no? La palabra poética que está en esos juegos, en esas rondas, en el arroz con leche, en las canciones de cuna, en esos primeros encuentros que nosotros tenemos con las palabras y que también siempre deberían estar en las aulas de primaria, ¿no? Y entonces ustedes pueden instalar en sus futuros estudiantes esa magia de las palabras y entonces que ellos cuando se acuerden, ¿no?, de los primeros mediadores, también se acuerden de ustedes como varias de ustedes se acordaron de sus maestras, ¿no? Bueno, entonces pueden totalmente generar esa memoria. Bien, cuando ustedes recordaban a sus mediadores literarios, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, esos mediadores que son como puentes entre ustedes y la literatura, muchos hicieron referencia a sus familias, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa presencia de los abuelos o de la abuela, o de la madre también. En muchos casos los padres estaban, ¿no? Los primeros que los acercaron a los libros y al placer de la lectura, por ahí también había tías o alguna amiga. Eso fue en el caso de algunas, en donde estaba esa palabra poética desde la casa. En otros casos sucede mucho que no está la palabra poética en la casa, porque no hay libros, porque los papás trabajan todo el día y entonces no tienen tiempo de leernos. Bueno, eso también es una realidad,
pero ahí está la magia de la escuela. Y de hecho muchas de ustedes recordaron como sus primeros mediadores a la señorita Pelusa o a las señoritas del nivel inicial o a las señoritas de primer grado o de segundo grado, y hasta recordaron también algunas a profesoras de literatura del secundario. No importa a qué edad nos llegue ese mediador, pero qué bueno que haya estado y que la escuela haya sido el espacio para esa mediación. Graciela Monte justamente dice que la escuela es la gran ocasión de la lectura, porque justamente muchos chicos no tienen esa lectura desde la casa, ¿sí? Entonces es fundamental el rol que ustedes van a ejercer como mediadoras, y seguramente van a ser excelentes mediadoras, tan excelentes como Marguerite, que era una genia, ¿no? Bueno, ahora quiero compartir con ustedes este texto muy hermoso de un escritor que se llama Gustavo Martín Garco, porque justamente una de ustedes se refirió a esto que vamos a leer ahora. Gustavo Martín Marco se acuerda de su infancia, ¿no? Y entonces dice en un artículo: acabo de aprender a leer, tengo unos 6 años y entro en casa buscando a mi madre. Las habitaciones están en penumbras, pues suelen mantener entornadas las contraventanas para protegerlas del sol. Estamos en pleno verano y el calor es intenso. Vengo sudando y noto el cambio de esa temperatura exterior con la que reina en la casa. También el silencio, profundo, misterioso, como animado por una respiración imperceptible. Encuentro a mi madre en la cocina, sola, tan abstraída en la lectura que no repara en mí. Parece en medio de un círculo encantado, y me detengo a mirarla. Sus manos inmóviles junto al libro abierto, su rostro levemente inclinado hacia las páginas, su intensa y decidida concentración. Me acerco hasta tocar la mesa, y ella por fin levanta la cara para mirarme. Tiene los ojos llenos de luz, y en sus mejillas hay un leve rubor. Le pregunto qué está leyendo, y me dice que una novela, El caballero de los brezos, una novela de amores desgraciados. Esas son sus palabras, amores desgraciados, pero en su rostro hay una decidida expresión de felicidad, como si me ocultara algo, algo que no quiere o que no puede decirme, porque al fin y al cabo solo soy su hijo, es decir, un niño pequeño que no puede entender el corazón de una mujer, las alucinaciones de sus horas solitarias y amargas. Y más adelante dice: todos los libros son ese único libro, y yo me inclino sobre sus páginas tratando de adivinar los pensamientos de mi madre joven y hermosa. ¿Qué nos está diciendo este recuerdo de este autor? Algo que mencionaba una de ustedes. Una de ustedes dijo: mi primera mediadora fue mi abuela, pero yo me acuerdo de ver leer a mi abuela, de cómo ella se sentaba y agarraba el libro y se metía en esa historia. Y esas pueden ser las primeras mediaciones también, ¿no? Ver, leer a otro y cómo el otro se transforma a partir de la lectura de un libro, ¿no? Como que le cambia la cara. Entonces, querer sentir eso mismo que está sintiendo ese que lee puede ser un primer acercamiento que Michelle Petit, que es una gran escritora, dice que es una antropóloga en realidad, que estudia todo lo relacionado con la lectura. Bueno, ella dice esto mismo, que su primer acercamiento a la lectura fue ese: ver, leer a sus padres y tratar de descubrir qué secretos se esconden en la lectura que hacen que les cambie la vida. Y eso también va para ustedes como señoritas mediadoras, ¿no? Es importante que los chicos las vean leer y que vean que ustedes disfrutan de esa lectura y que sucede algo con ustedes, ¿no? Al momento de leer. Su vida cambia por esa lectura y entonces eso ya va a ser un acercamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué más les quiero decir? También hemos hablado de la figura del mediador, ¿no es cierto?, a partir de esa película tan hermosa que es Mis tardes con Marguerite. Por aquí tenía una imagen, bueno, para que la recordemos, ¿no? Esa Marguerite que es como una mediadora perfecta, que como ustedes bien decían, le cambia la vida a este Germain, que era un hombre muy bueno, muy normal, digamos, ¿no es cierto? El que por ahí hasta lo despreciaban porque lo consideraban medio bruto y que había sido terrible su transcurso por la escuela. Eso jamás tiene que pasar. Ustedes jamás tienen que hacer eso de burlarse de un niño que no puede leer bien, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con la lectura, ¿sí?
Ustedes marcaron muy bien cómo muchas veces la lectura entra por los oídos, ¿no? Es el caso de esta imagen que estamos viendo. Por eso la voz del mediador, esa voz de ustedes como docentes, es tan importante y la tienen que trabajar mucho. Dice María Cristina Ramos, que es una escritora argentina que escribe cosas hermosas, sobre todo poesía, que la voz del mediador es lo que marca el paso de la realidad a la ficción de la literatura y que la voz es como una burbuja, ¿no? Que se expande y que de repente llena todo el salón en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, por supuesto, se puede leer con los oídos y entonces ese trabajar la voz para ustedes como futuras mediadoras es muy, pero muy importante. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo es el mediador? Y el mediador, primero, por supuesto, es el que contagia su amor por la lectura. Por eso es tan importante que ustedes sientan ese amor por la lectura, porque eso se contagia, es como una cosa de la piel, ¿no? Y entonces contagiar ese amor, motivar ese amor. ¿Qué otra cosa es importantísimo en el rol del mediador? La selección de las lecturas, ¿sí? El mediador es el que va a poner su voz, va a poner su cuerpo y va a proponer las lecturas también, ¿no? Entonces, es importantísimo que como mediadoras en la escuela primaria seleccionemos textos verdaderamente literarios. Por supuesto, textos que nos encanten, ¿no? Pero que sean verdadera literatura. Obras de María Elena Walsh, de Graciela Montes, de Leo Lionni, a quien ya leímos. Bueno, otros autores que vamos a ir leyendo, siempre el criterio del autor es bueno, ¿eh? Entonces, que sean verdadera literatura porque vamos a generar una formación literaria también como mediadores, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y por supuesto, es quien guía esto que decían ustedes, ¿no? También lo guía y lo acompaña en sus lecturas, porque por ahí hay textos que son medio difíciles y bueno, necesitan como un acompañamiento para comprenderlo. Pero ese acompañamiento para comprenderlo no tiene que ser rígido, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que la literatura es polisémica. Entonces tiene que ser como un acompañamiento, una guía que abra también todas las posibilidades de interpretación que existen, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver, y algo bien interesante que también dijeron ustedes con respecto a la película, es que después Marguerite va perdiendo la vista. Y entonces, ¿qué pasa? Ella era la mediadora, pero ahora Germaine también se convierte en el mediador porque le va a leer. Y eso es bien interesante, ¿no? Ustedes también pueden formar niños mediadores, niños que disfruten tanto de la literatura que después se conviertan en mediadores literarios de otros niños de grados más bajos, por ejemplo, entonces que les vayan a leer, a transmitir sus recorridos lectores a los chiquitos de nivel inicial o que sean mediadores literarios en sus casas, con sus padres, ¿sí? Eso también es posible y es bien interesante. Bueno, podríamos hablar horas acerca de la figura del mediador, pero el mediador es también el que da una hospitalidad, ¿no? El que invita, el que acompaña, el que cobija, porque yo estoy convencida de que la lectura puede cambiar la vida de las personas, es un refugio y puede hacer las vidas mucho mejores. Así que ustedes tienen eso en sus manos, ¿sí? Bueno, estamos en tiempos de Semana Santa, entonces les voy a proponer que realicemos hasta el lunes, recién el lunes les voy a compartir el segundo trabajo práctico que tiene una lectura y unas consignas para responder, pero hasta el domingo les voy a proponer actividades placenteras simplemente de lectura que ustedes pueden realizar y compartir, ¿sí? Concretamente, les voy a proponer que leamos un artículo que se encuentra en un blog que, a ver a dónde lo tengo acá, la lectura, los niños y la lectura en los tiempos de coronavirus. Ahí les voy a compartir en nuestra aula de Edmodo la dirección para que lean, porque algunas de ustedes también hicieron referencia a las posibilidades de Internet, ¿no es cierto? Nada reemplaza el libro físico, ya lo sabemos. Y hay una autora que se llama Yolanda Reyes que dice que entre el mediador, el niño y el libro se establece un triángulo amoroso, conforman un triángulo de amor y eso sucede con ese libro físico, ¿no? Bueno, vamos a leer esto y acá van a ver que aparecen el nombre de varios autores y de textos que se pueden consultar en internet y esto es lo que las voy a invitar a leer y elegir, además del cuento de Macedonio, ¿de acuerdo?
Bueno, estamos en contacto, les mando un abrazo grande, que pasen unas lindas Pascuas, una linda Semana Santa y el lunes van a tener la actividad que en este caso van a tener que hacer una tarea para enviarla al espacio de tarea ya relacionada con la literatura infantil. Un abrazo a todas y seguimos adelante.